El video de hoy es el resumen de Lily Cat, película de terror, lanzada en 1987. La película está buena, aunque me hubiera gustado que mostraran más al monstruo y más escenas de horror corporal. Pero supongo que quisieron darle un aura de misterio, como en la película de Alien. Like y suscríbete si te gustan los videos. En algún lugar del espacio, un grupo de personas que viajaban en una nave espacial se estaban preparando para entrar en unas cámaras de hibernación. Una de las pasajeras, llamada Nancy, tomó a su gata Lily para meterla en una cápsula, al igual que los demás pasajeros, ya que el viaje de exploración interplanetaria sería muy largo, por lo que todos estarían dormidos durante 20 años. Una vez que los pasajeros de la nave estaban durmiendo, recibieron un mensaje de emergencia que obviamente no pudo ser leído. Además de eso, la nave detectó varios objetos flotantes que parecían tener vida y pasarían cerca de ella. Misteriosamente, recibió la orden de atrapar uno para analizarlo. La nave logró atraparlo, pero mientras lo guardaba, un conducto de aire se rompió, aquel objeto fue succionado y terminó cayendo en un tanque de agua, en donde se disolvió por completo. Los 20 años pasaron. La primera en despertar fue la gata Lily. Mientras ella caminaba por la nave, notó que algo la seguía y se acercaba rápidamente hacia ella. Cuando todos los demás pasajeros despertaron, Lily apareció, caminando tranquilamente. La misión de exploración empezó. Primero lanzaron una sonda para recoger datos, después escucharon el mensaje de emergencia que les habían mandado 20 años atrás. En él, les contaban que había dos personas con identidades falsas, pero cuando les iban a mostrar quiénes eran, la grabación se cortó, ya que según Caroline, alguien había eliminado el resto de la grabación. Todos llegaron a la conclusión de que los infiltrados salieron de las cápsulas de hibernación, borraron el mensaje y regresaron a dormir después, quizás eran refugiados del tiempo. Ellos eran personas que huían de la Tierra, por alguna razón. Y 40 o 60 años después, regresaban cuando ya cualquier incidente en el que estuvieron involucrados estaba olvidado. Aprovechaban las cápsulas de hibernación para no envejecer y empezar una nueva vida, manteniendo su juventud. El capitán decidió no prestarle mucha atención a los refugiados del tiempo y mejor enfocarse en la misión, además de reparar la tubería que se había roto. Más tarde, Caroline le contó al capitán que alguien había programado el brazo de succión para que se activara mientras estaban dormidos y este se había dañado. Pero otra vez, el capitán decidió dejarlo pasar. Y no interrogar a nadie. Morgan, cansado, decidió irse a su cuarto, para dormir, pero mientras iba caminando por la nave, escuchó que alguien se estaba acercando a él. Morgan cargó su arma para defenderse, pero resultó ser una trampa, porque algo lo atacó por la espalda. Más tarde, encontraron el cuerpo de Morgan. Cuando lo analizaron, descubrieron que había muerto, porque tenía los pulmones llenos de bacterias que no pertenecían a la Tierra. El capitán ordenó separarse en 3 grupos, para buscar cualquier cosa que pareciera sospechosa y hubiera traído esas bacterias. Mientras todos buscaban, Lily se le acercó al Dr. Harris. Al verla, la acarició. Cuando todos acabaron de buscar, se reunieron, ningún grupo había logrado encontrar nada. Dorothy llamó al capitán para avisarle que había encontrado el cuerpo del Dr. Harris, sin vida. El capitán, pensando que los infiltrados podían estar detrás de las muertes, decidió por fin interrogar a todos los pasajeros. Pero, al ver que todavía faltaban Bat y Guy, fueron a revisar las cámaras de seguridad y descubrieron que ya estaban muertos. La causa de su muerte fue la misma que la de Morgan y Harris. Mientras continuaban con los interrogatorios, Katagi y Nancy estaban buscando a Lily. Llegaron hasta un pasillo, en el que tuvieron que separarse, para buscar. Nancy vio pasar a Lily, y fue tras ella. Pero la gata había desaparecido. Mientras que Katagi
corrió de regreso para avisarle al capitán que los 4 cuerpos de los tripulantes fallecidos habían desaparecido de la sala médica y solo quedaban sus ropas. Mientras hablaban sobre los cuerpos desaparecidos, la alarma de la nave sonó. Ellos corrieron para ver qué era lo que pasaba y encontraron a Nancy, impotente, llorando, porque algo en la pared de la nave. Se estaba comiendo a su gata Lily, una vez que el cuerpo de Lily desapareció. Katagi se asomó para ver qué había en el hoyo, pero solo vio que adentro todo estaba oxidado. Todos pensaron que era imposible, porque era un metal de aleación. Llegaron a la conclusión de que ese óxido fue obra de las bacterias espaciales. El capitán decidió que ese sector era demasiado peligroso por las bacterias y ordenó que lo separaran de la nave. Una vez que terminaron con eso, Dorothy fue sola a la sala médica para hacerse unos análisis. Al ver que los resultados eran buenos y no estaba infectada, se relajó, pero terminó siendo atrapada por algo. Mientras los interrogatorios continuaban, Caroline notó que la escotilla del hangar se había abierto. Al revisar quién lo hizo, descubrieron que la orden había salido de la sala de la computadora central de la nave. Caroline intentó cerrarla, pero ya no tenían el control de la nave, alguien se los había quitado. El capitán quiso usar la radio para advertirles, pero era demasiado tarde. Walt y Dullard terminaron muriendo mientras limpiaban una de las naves que estaba en el hangar. Además, justo después de eso, la parte del hangar también fue soltada de la nave. Todos los tripulantes que quedaban fueron hasta el centro de control, pero no pudieron entrar. Porque la puerta estaba cerrada desde adentro. A Katagi se le ocurrió buscar a Dorothy en la sala médica, pero al llegar, solo encontraron su ropa. El capitán le preguntó cómo supo que ella estaría aquí. Katagi respondió que él hizo lo mismo, se había examinado sus pulmones, para saber si no estaba contagiado por la bacteria, ya que esa era la única forma de saberlo. Cuando encontraron la tubería defectuosa, seguramente la bacteria se propagó por la tubería de ventilación. Los restos cayeron al agua, en donde se multiplicaron, gracias a esta. Mientras todos escuchaban, atentos a Takagi, el detective le cuestionó cómo es que sabía tanto de medicina, si su especialidad era la tecnología espacial. Takagi, al verse descubierto, no le quedó otra que decirles la verdad. Él era el impostor, había matado a 3 personas en la Tierra. Por la situación en la que estaban, el capitán no quería que esposaran a Takagi. Pero al detective no le importó, y además reveló que el mensaje de emergencia que recibieron era falso. La compañía filmó ese video para ayudarlo a atrapar al asesino. El capitán, un poco molesto, le dijo al detective que era un amateur, y después les contó a todos que él tenía 230 años y Caroline 151. Los otros que murieron también estaban cerca de esa edad. Por la hibernación artificial, el cuerpo no envejecía, pero siempre pasaban entre 40 a 50 años, cada vez que volvían a la Tierra. El capitán al principio pensó que era emocionante, pero cuando regresó a la Tierra, por primera vez, su hijo ya era mayor que él. Cuando regresó del segundo viaje, ya no quedaba ninguna cara familiar, no le quedó más opción que continuar con ese trabajo. Las nuevas ciencias, nuevas formas de pensar. Mucha nueva información, y él no pudo ver ni vivir todo eso. Ahora solo se veía a sí mismo como un fósil viviente, y le dijo al detective que lo mismo le pasaría cuando regresara a la Tierra. Solo la computadora, que almacenaba los datos de la policía, lo recordaría. Mientras todo eso pasaba, Nancy escuchó un ruido. Al acercarse a ver qué era, se encontró con un horrible monstruo que tenía la apariencia de Dorothy y Lily. El detective le disparó con la escopeta y esa cosa huyó. Pero por la gravedad, salió volando hacia atrás, junto a Takagi, y terminó algo lastimado. El capitán le dijo a Caroline
y a Jimmy que lo ayudaran a cortar la puerta de la sala central, pero terminaron dejando sola a Caroline mientras ellos iban por las herramientas. Ella escuchó un ruido extraño y fue a ver qué era. Al llegar, se asomó por el hoyo de una pared y se encontró al horrible monstruo. De regreso a la enfermería, el detective no pudo quitarle las esposas a Takagi, porque según él, la llave ya no estaba. Nancy le preguntó a Takagi si de verdad había matado a 3 personas. Él respondió que sí, lo había hecho, porque ellos convirtieron a su hermana menor en una adicta. Después de un año buscándola, la encontró hecha un desastre, trabajando en un burdel, pero poco tiempo después falleció por su adicción. Cuando el capitán y Jimmy regresaron con las cortadoras de metal, notaron que Caroline ya no estaba. Jimmy fue a buscarla, mientras que el capitán cortaba la puerta de metal con el equipo. Al entrar, se sorprendió al encontrarse con la gata Lily. Adentro de la sala, ésta se lanzó hacia él, pero el capitán se defendió con la cortadora. Cuando se acercó para revisar el cuerpo de Lily, la gata se levantó, aunque varias partes de su cuerpo estaban quemadas y su cara casi se cayó, como si no le hubiera pasado nada. Salió de la sala. El capitán vio que esa no era la verdadera Lily, solo era un androide. Mientras que Jimmy llegó hasta en donde estaba el hoyo, se asomó y también terminó muerto. El capitán le hizo varias preguntas a la nave, pero esta, lo único que dijo fue que solo seguía las órdenes de su amo. Esta vez, él preguntó quién era el amo. El producto inventado por la División de Ciencia y Tecnología de Sincam, robots computadora con forma de animal, Lily Cat. El capitán al leer eso, corrió con los demás para decirles que tenían que salir de ahí, porque el sector estaba siendo corroído. Ellos corrieron hasta que llegaron a un pasillo que ya estaba destruido por la bacteria. Como no tenían otra opción, pasaron por ahí, pero mientras avanzaban, fueron atacados por el monstruo, que ahora era mucho más grande. Aunque casi mueren varias veces en ese pasillo. El capitán logró hacerlo retroceder con su arma, y una vez a salvo, les contó que la gata Lily tenía un androide, y era la que estaba controlando la nave desde el inicio. La compañía la había puesto ahí, quizás porque confiaban más en una máquina que en los humanos, pero durante los 20 años que ellos estuvieron dormidos, Lily estuvo activa. Ella fue la responsable de activar el brazo mecánico que recogió a las bacterias. De repente el investigador empezó a sentirse mal, su cuerpo se empezó a deshacer, hasta que solo quedó muy poco de él y se fue por un pequeño hueco que había en el techo. Metamorfosis. Las bacterias destruían la forma viva de las células humanas y nacía una forma diferente. Sus funciones celulares eran completamente distintas. Mientras Takagi daba esa explicación, se dieron cuenta que Lily estaba separando las zonas contaminadas de la nave. Takagi tomó el arma y la cargó. Nancy le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Él respondió que ya no tenían más opciones. Si salían de ahí, la bacteria acabaría con ellos. Si se quedaban en ese lugar, morirían de hambre. Nancy entró en pánico. El capitán lo detuvo antes de que se volara la cabeza y le contó que el robot regresaría a la Tierra infectado con las bacterias si ellos morían. Además todavía tenían oportunidad de sobrevivir si llegaban a la sala de motores o a la sala del computador. Estarían bien, ya que ahí no estaba infectado, debido a los campos magnéticos que irradiaban. Ellos se animaron. El capitán les dijo que él tenía un lanzador que podrían usar para ir a un planeta que estaba cerca de ahí. Usaron un ascensor para llegar hasta la nave. Pero el capitán no se bajó del ascensor porque él tenía que actuar como el capitán y evitar que la nave fuera hacia la Tierra. Pero les dijo a ellos que vivieran. Takagi y Nancy, al entender que el capitán ya no regresaría, se pusieron unos trajes y se fueron hacia la nave. Una vez adentro,
prepararon todo para irse. Pero cuando la nave salió al espacio, el alien se lanzó arriba de la nave. El capitán logró abrir una válvula de gas, y con lo último que le quedaba de fuerza, usó su encendedor, haciendo explotar la nave. De regreso con Takagi y Nancy, la bacteria, como último intento, usó las voces de los otros tripulantes para que la dejaran entrar. Cuando la nave entró a la atmósfera del planeta, el alien se empezó a quemar hasta que no quedaron ni cenizas.